Buenos días, vamos a comenzar con la clase de física correspondiente a la semana 5 en este ciclo especial de verano. En esta clase vamos a tratar el tema de electrostática, que significa el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Este tema se va a estudiar en dos partes. En la primera parte vamos a estudiar la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. Y en la segunda parte vamos a estudiar el potencial eléctrico y condensadores, ¿no? Entonces comencemos con la primera parte. Ahí tienen en esta portada, tienen ejemplos de fuerza eléctrica, lado izquierdo, de atracción-repulsión entre dos bolas suspendidas de hilos, ¿no? Cuales están electrizadas, pueden atraerse o repelerse. De modo equivalente se va a estudiar el campo eléctrico, que es producido por una carga eléctrica, por ejemplo, esa esfera que está ahí, y esas flechas indican el campo eléctrico, o representan el campo eléctrico, ¿no? Comencemos con conceptos básicos. El primer concepto básico que debemos comprender es el de carga eléctrica, ¿no? Por carga eléctrica debemos entender a una cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de un cuerpo, ¿no? Un cuerpo material, ¿no? Estos conceptos, todos estos conceptos están basados en la teoría atómica, por eso se habla de electrones, ¿no? En exceso o en defecto. Se sabe por la teoría atómica que los átomos son eléctricamente neutros en condiciones normales, porque tienen el mismo número de electrones que de protones, ¿no? Dentro del núcleo. A los electrones se le considera por convención carga negativa, a los protones carga positiva, ¿no? Como ejemplo, podemos considerar dos bolas, una de vidrio y una de caucho, suspendidas de hilos aislantes, las cuales han sido frotadas con paños diferentes. Vamos a suponer que la bola de vidrio ha sido frotada con franela y la de caucho puede haber sido frotada, por ejemplo, con lana. Entonces, al acercarse estas bolas, se observa atracción, ¿no? Pero si acercamos dos bolas del mismo material, por ejemplo, vidrio, frotadas, electrizadas, al ser frotadas con un mismo paño, entonces se va a observar repulsión. De manera análoga, si acercamos dos bolas de caucho frotadas con un mismo paño, otra vez se va a observar repulsión. Esto conduce a la conclusión de que existen dos tipos de carga eléctrica, ¿no? Desde la antigüedad se sabía esto, ¿no? Se le da el nombre de carga positiva y negativa. Antiguamente recibían, en la época de los filósofos griegos antiguos, antes de la era cristiana, ¿no? Recibían un nombre de los mismos materiales, ¿no? Pero ya mucho después, por supuesto, ¿no? Ya sí, a partir de esto fue nuevamente reabierto con la teoría atómica, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, para ser más exacto, ¿no? Y ya se les asignó nombres positivo y negativo, ¿no? Entonces la carga eléctrica se manifiesta
como atracción o repulsión. Y esa interacción, atracción-repulsión, conduce al concepto de fuerza eléctrica o interacción eléctrica. La interacción se corresponde a esa atracción o repulsión. Ahora, es entre partículas cargadas. Inicialmente, la fuerza eléctrica se definió en función de la atracción entre un electrón y un protón o la repulsión entre electrones, porque las únicas partículas subatómicas que habían sido descubiertas eran el electrón y el protón. Después de ello hubo una gran cantidad de partículas subatómicas descubiertas por esa razón. Ahora simplemente se le dice partículas, ¿no? Ahora, está claro que cuando las partículas tienen carga de igual signo, entre ellas la fuerza dice que es de repulsión, ¿no? Y tienen la carga de las partículas del mismo signo, o signo contrario, perdón, es atracción. El mismo signo repulsión, mismo signo contrario atracción. Experimentos caseros, basta frotar un objeto, una barra de vidrio, podemos acercarlo a cualquier otro, por ejemplo, una bola de tecnopor, ¿no? O otro objeto liviano, o trozo de papel. Sí se va a observar, pues, esta interacción, o sea, atracción o repulsión. Ahora, según la teoría atómica, la fuerza eléctrica, vuelvo a repetir, se dice que proviene del interior de los átomos, ¿no? Como le dije, como consecuencia de que inicialmente se definía en términos de la atracción entre un electrón y un protón, o la repulsión entre electrones, ¿no? Tercer concepto básico es el de ley de conservación de la carga eléctrica. Hay varios enunciados, todos son equivalentes. Sin embargo, debemos usar el que desde el punto de vista práctico nos conviene para la resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, este es más que todo conceptual, ¿no? Puramente conceptual, ¿no? La carga eléctrica no se crea, así como la energía no se crea, no se destruye, solo se transfiere, ¿no? Este enunciado se puede escribir en forma matemática. La carga eléctrica dice un sistema aislado permanece constante. Ya sabemos que un sistema aislado es aquel que no intercambia energía con el entorno. Otra definición era de que no es afectado por fuerzas externas. En este caso sería pues un sistema que no es afectado por cargas eléctricas del entorno, ¿no? Y se escribe así, ¿no? Carga eléctrica total inicial es igual a la carga eléctrica total final y debe ser una constante. Esta es la forma conveniente en que se va a aplicar la ley de conservación de la carga eléctrica con fines de resolución de problemas, ¿no? Otra forma es la siguiente, ¿no? Es que esta ya es la más general, ¿no? Aplicada a todo el universo. Es la forma ya general, ¿no? La sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es igual a cero. La razón es que para cada partícula en el universo siempre se ha descubierto una antipartícula, una gemela, como se dice, con carga de igual magnitud, pero de signo opuesto, inclusive la misma masa, ¿no? Pero el signo de la carga nada más es el opuesto. El electrón tiene su antielectrón o llamado positrón, el protón tiene su antipartícula, el antiprotón. Si sumamos las cargas como son de igual magnitud, pero signo opuesto, da exactamente cero.
Y eso se puede escribir así, ¿no? Pero esta ya es la generalización, pues, ¿no? Nosotros vamos a estudiar no todo el universo, porciones del universo, ¿no? Por esa razón conviene el segundo enunciado, ¿no? Para tener más en cuenta el segundo enunciado, es conveniente tener en cuenta que cuando uno habla de sistema aislado, no debe confundirse con sistema cerrado. Un sistema aislado tiene que ser cerrado. En cambio, un sistema cerrado no necesariamente es aislado. Un sistema cerrado puede intercambiar energía, ¿no? En cambio, un sistema aislado no. Por ejemplo, el universo se considera un sistema aislado y cerrado también. Cerrado porque dice que es anti-autocontenido, o sea, todas las fuerzas, influencias están dentro, ¿no? Están encerrados en el universo. Entonces, cuando es cerrado, no entran ni salen partículas. Y además aislado, no hay intercambio, ¿no? De energía con el entorno. Por ejemplo, si este es un sistema abierto con partículas con carga positiva y negativa, aquí no se verifica la ley de conservación de la carga eléctrica. Pero si lo cerramos, paredes aislantes, con paredes aislantes, entonces decimos pues que se verifica la ley de conservación de la carga eléctrica. No tiene por qué aparecer de la nada o desaparecer la carga eléctrica. Otro concepto básico es la cuantización de la carga eléctrica. Esta es una conclusión empírica a raíz de experimentos repetidos en distintas épocas. Se llegó a la conclusión que a nivel macroscópico, cuando se mide la carga, la menor carga que se mide es la del electrón, ¿no? Así que cualquier carga eléctrica, cualquiera que sea la carga eléctrica que adquiera un cuerpo, siempre no es cualquier número, es un múltiplo entero de un número que es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Coulomb es la unidad de la carga eléctrica en el sistema internacional y corresponde a la magnitud de la carga del electrón. Claro, por supuesto que el protón también tiene la misma magnitud de carga, ¿no? Pero se considera el electrón porque lo que determina, como hemos visto al comienzo, que un cuerpo esté electrizado o adquiera carga eléctrica es que tenga exceso o defecto de electrones. N es un número natural, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000. Indica el número de electrones en exceso o en defecto. Ahora, en electrostática, o en la electrización estática, como también se le puede llamar, ¿no? Cuando los cuerpos se electrizan de modo estático, como se dice, la electrización entonces en este caso nos da cargas muy inferiores al Coulomb. El Coulomb es una unidad grande en electrostática. Por esa razón las cargas que le dan de datos son muy inferiores a la unidad, ¿no? Puede ser la milésima parte, la millonésima parte, que es prefijo micro, la nanonésima parte, prefijo nano, la picoésima parte, prefijo pico, ¿no? Seguimos con conceptos básicos, la electrización. Ahora, el concepto de electrización. Si bien es cierto, al comienzo ya hemos visto lo que es carga eléctrica, pues bien, la electrización es un proceso, ¿no? Es un proceso que implica
eh, transferencia, ¿no? De electrones y en general de carga eléctrica, ¿no? O sea, mejor dicho, implica exceso o defecto de electrones. Y esos procesos se pueden diferenciar, ¿no? Por ejemplo, un proceso es por frotamiento, ¿no? O sea, la electrización es un proceso por el cual un sistema quiere carga eléctrica, ¿no? Un sistema. Y esos procesos son bien conocidos. Uno es por frotamiento o fricción, el otro por contacto, y hay un tercero que es por inducción. Por frotamiento, eso significa transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro cuando esto se frota. Por ejemplo, cuando uno se fricciona el peine con el cabello, podemos imaginar ahí que el cabello pierde electrones y pasan al peine, ¿no? Y que el cabello queda con defecto de electrones, o sea, los átomos tienen más protones que electrones, carga positiva, y el peine queda con exceso de electrones, o sea, los átomos tienen más electrones que protones. Y así, en cualquier otra fricción que exista, por ejemplo, se limpia con una franela, una barra de vidrio, por ejemplo. Entonces uno de los cuerpos pierde electrones y el otro gana, ¿no? Que pierde ahí en este otro ejemplo de la barra de vidrio, que gane la franela, ¿no? Ahora, los cuerpos quedan finalmente con cargas de, si están aislados, por supuesto, con cargas de igual magnitud, pero de signos opuestos, ¿no? Eso caracteriza a la electrización por electrización, lo que está escrito abajo, ¿no? Lo que está escrito al final es lo que caracteriza a este proceso de electrización por frotamiento, ¿no? El otro es por contacto, que significa también transferencia, pero ya no necesariamente electrones, puede que sea también iones. Y el ion también es un átomo con carga eléctrica porque es un átomo que ha perdido o ganado electrones, ¿no? Los iones, ¿no? ¿De dónde es la transferencia de un cuerpo electrizado hacia otro que es neutro, ¿no? O también puede estar a veces con carga eléctrica, ¿no? Cuando se ponen en contacto. Por ejemplo, acá tenemos una esfera aislada, está neutra, por supuesto, en condiciones normales. Si acercamos una barra con carga negativa, entonces en la esfera va a haber, los átomos de la esfera, los electrones en los átomos de la esfera se van a redistribuir, van a ser repelidos por los electrones de la barra, ¿no? Va a haber una separación, una redistribución de electrones en los átomos. En el instante en que la barra toca la esfera, la barra va a perder electrones, la esfera va a ganar electrones. Y si después retiro la barra, la esfera queda ya con exceso de electrones, o sea, con carga eléctrica, debido al contacto, ¿no? Ya, este tipo de electrización se caracteriza porque los cuerpos quedan finalmente con carga eléctrica, ¿ya? Del mismo signo, como pueden ver ahí al final, negativo, negativo, en este ejemplo, pero de diferente magnitud. Obviamente, es, los cuerpos son diferentes, la magnitud y la carga es diferente. Ahora, hay un caso especial o excepcional, ¿no? Pero es ideal, ¿no? Que los cuerpos sean idénticos, y en ese caso la carga es el mismo signo y la magnitud también es la misma, pero ese es un caso ya ideal, ¿no? Cuando los cuerpos se idealizan idénticos, ¿no? Ya, Ahora, hay otra forma de electrización también que ya no requiere contacto, se llama por inducción. Es electrización a distancia, como se dice,
¿Y en qué consiste? Consiste en la redistribución de electrones en los átomos de un sistema de uno o más cuerpos, o sea, de un conjunto de cuerpos, de uno solo también puede ser, ¿no? Conductores. Conductores. Debido a la presencia cercana, ojo, los cuerpos tienen que ser conductores. Los cuerpos que se electrizan por inducción deben ser conductores. Ahí pueden leerlo, ¿no? Acá, ¿ven? Debido a la presencia cercana de un cuerpo electrizado, el inductor sí no necesariamente debe ser un conductor. Puede ser un conductor o también un material aislante que ha sido electrizado, ¿no? Ejemplo, hay varios ejemplos. Este es un caso nada más, un ejemplo nada más. Tenemos dos esferas metálicas, por ejemplo, conductoras, en contacto. En condiciones normales son eléctricamente neutras, pero ¿qué pasa si acerco una barra con carga negativa? Entonces, debido a la repulsión eléctrica entre los electrones de la barra y los electrones en los átomos de las esferas, va a existir una repulsión eléctrica, lo cual va a originar una redistribución, por supuesto, de los electrones, los átomos de las dos esferas. Ahora, finalmente, si retiro, alejo la barra y separo las esferas, una queda con carga positiva y la otra queda con carga negativa, es decir, se han electrizado, ¿no? A distancia. Entonces, al aislar el sistema, este queda finalmente con carga eléctrica. Si es un cuerpo, puede quedar, si es un solo cuerpo el que se electriza por inducción, puede quedar con carga positiva o con negativa. Y si son dos, uno puede quedar con positiva y el otro con negativa. Veamos un ejemplo o terminemos con los conceptos y ahí vemos ejemplos. Vamos a un concepto más, el de conductores e aisladores, ¿ya? Para ver ejemplos. Bien, nuevamente la teoría atómica, hay que recurrir a la teoría atómica para definir un conductor, un aislador. También se puede definir un semiconductor, un superconductor, ¿no? Pero lo que nos interesan, los materiales que nos interesan en este tema son los conductores de la electricidad y los aislantes. La teoría atómica entonces ayuda a clasificarlos, ¿no? La teoría atómica explica que los conductores de la electricidad tienen sus átomos con pocos electrones en su última capa, llamados electrones de valencia, los cuales se pueden desligar, ¿no? Fácilmente, o sea, pueden quedar libre los electrones en el conductor y son los que conducen la corriente. Por el contrario, los aisladores o dieléctricos, que son también aisladores, pero con cierta particularidad, ¿no? O que deben cumplir ciertas condiciones. Estos tienen sus átomos con sus capas completamente llenas de electrones, lo cual hace difícil, pues, que se vuelvan conductores, ¿no? Ya que, como es difícil que los electrones queden libres en los átomos de los aisladores, ya que están casi llenas las capas o llenas, ¿no? Entonces, no es fácil que conduzcan la corriente, ¿no? En la práctica se usan en la vida cotidiana, en objetos domésticos, se utilizan bastante los conductores y aisladores, también los semi, ¿no? Conductores, hoy en día está bastante el uso, los semi, ¿no? En los chips, en los microchips, en los focos de luz LED, ¿no? LED.
Y ni hablar, pues, de época ya bastante tiempo, los cables de, de conexión eléctrica tienen en el interior un conductor que puede ser cobre, que es lo que más se usa, y va forrado por el exterior con un aislante, ¿no? Eso estuvo en los cables de electricidad, ¿no? Antes de pasar ya a estudiar de manera cuantitativa la electricidad, a ver, veamos si es que hay un ejemplo sobre estos conceptos. El número 3, ¿no? Se refiere a la cuantización, se refiere a la electrización y también a la cuantización de la carga. Dice que una pequeña placa de zinc, ¿no? Un metal, ¿no? Inicialmente neutra, adquiere por frotamiento una carga eléctrica positiva, miren, más 3,2 por 10 a la menos 18 coulomb. ¿Cuál es la cantidad de electrones que se transfirieron para que quede con esa carga positiva, ¿no? Le dan la magnitud de la carga del electrón. La magnitud de la carga del electrón se nota con la letra E minúscula, ¿ya? Cuando a la letra se le antepone un signo, ya sea más o menos, significa valor algebraico, pero cuando no se pone ningún signo, significa valor absoluto, o sea, magnitud. Cuando se antepone un signo, se llama valor algebraico o simplemente carga eléctrica. Cuando se escribe sin signo, se llama magnitud de la carga eléctrica. Y la carga eléctrica del electrón, la magnitud es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, antes de electrización está neutra, ¿no? Neutra. Acá podemos, eléctricamente neutra, podemos escribir acá, ¿no? Eléctricamente neutra. En el estado inicial, antes de la electrización. Eléctricamente neutra. Vamos a poner de blanco. Tres, cuatro sería este. Entonces, inicialmente está así. Después de que se electriza, por ejemplo, se frota y ya se electriza. Pero un dato es que adquiere carga positiva, dice, ¿no? Lo cual significa que ha perdido electrones. Tiene defecto de electrones. Entonces, podemos usar la cuantización de la carga. La magnitud de la carga que adquiere entonces la placa es igual a n múltiplo entero por E, ¿no? O sea, n que significa en este caso número de electrones en defecto, ¿no? Porque al perder electrones queda con carga positiva y es la magnitud de la carga del electrón. Vamos a calcular n, ¿no? Despejamos n, queda q entre e. Reemplazamos el q que aparece arriba de dato, 3,2 por 10 a la menos 18, abajo 1,6 por 10 a la menos 19. Queda 2 ahí por 10, ¿no?
queda 10 arriba, o sea, 20 electrones. O sea, como la carga final es positiva, entonces la placa perdió 20 electrones. Entonces podemos agregar ahí la palabra placa, ¿no? La placa perdió 20 electrones. Ya, entonces es un ejemplo de concepto. Ahora sí, sigamos avanzando con la teoría. Estudiemos ahora la ley de Coulomb. La electricidad históricamente tiene dos grandes etapas donde la primera etapa era donde se desarrolló el empirismo nada más, que narraban, que han dejado, ¿cómo se dice?, información los antiguos filósofos griegos, ¿no? Hasta llegar a la ley de Coulomb, quien propuso una ley similar a la ley de gravitación de Newton para la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o repulsión, ¿no? Esa es la diferencia. La ley de gravitación de Newton se refería a la fuerza de atracción nada más, entre dos partículas cargadas, ¿no? Dice que es directamente proporcional al producto, si hablamos de magnitud, de la magnitud de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿no? Por ejemplo, si son dos esferas, una con carga positiva y otra con carga negativa, entre ellas se ejercen fuerzas mutuas. Una de ellas es la acción, por ejemplo, esta fuerza de aquí es la acción, la otra es la reacción, y tienen la misma línea de acción, ¿eh? Ahora, la flecha dibujada en cada carga indica la fuerza de la otra carga. Por ejemplo, esta flecha que está acá de atracción es producida por la carga negativa. Ya, y esta otra flecha que está aquí en la carga negativa representa la fuerza de atracción de la otra carga, que está a la derecha, la carga positiva. También puede que tengan el mismo signo, ambas positivas, habrá repulsión, ¿no? O los son negativos, también repulsión. Si llamamos D a la distancia entre las partículas, o R, ¿no? Según el enunciado de arriba, en forma matemática, se escribe directamente proporcional a los valores absolutos de las cargas Q1, Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R, ¿no? K es la constante de Coulomb en el vacío, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿no? En los problemas comúnmente no le dan dos cargas, dos partículas, le dan para determinar la fuerza eléctrica, sino le pueden dar tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Veamos como observación eso que estoy hablando. La primera ya les dije que esas fuerzas que ven ahí, que han visto ahorita, son pares, ¿no?, de fuerzas que corresponden a la acción y a la reacción, ¿no?, pero a distancia, ¿no? Y tienen la misma línea de acción como han visto ahorita en el dibujo, ¿no? Ahora, el problema que comúnmente se presenta es que el sistema está conformado a veces por tres o más partículas. Y, por ejemplo, le pueden pedir que determinen la fuerza eléctrica resultante en una de las partículas. Entonces, lo que se hace es sumar de manera independiente, de forma vectorial, porque la fuerza es un vector, ¿no?, la fuerza eléctrica producida por cada partícula, donde en la posición de la partícula, en la posición de una de las partículas. Por ejemplo, si tenemos tres partículas acá, positiva, negativa, otra vez positiva, separadas entre sí ciertas distancias, quiero determinar la fuerza resultante en la tercera partícula. Entonces, esa flecha de negro indica la fuerza de repulsión de la carga Q1, ¿no?, positiva, es de repulsión, la flecha se aleja, ¿no? Y en cambio, la carga Q2 negativa es una fuerza de atracción sobre la carga Q3, la flecha se acerca a la carga.
F12, la fuerza de la carga negativa Q2. Por el método geométrico del paralelogramo podemos sumar los vectores y esa suma independiente se llama principio de superposición. La suma es vectorial entonces. Ya, veamos ejemplo, ¿ya? Veamos ejemplos. Número uno, ¿eh? Dice, determinen la fuerza de repulsión, o sea, la magnitud, ¿no? Debe decir, ¿no? La magnitud, vamos a poner acá. La magnitud de la fuerza de eléctrica y repulsión entre dos electrones separados a una distancia d igual a 1 metro. Le dan la constante Coulomb, la magnitud de la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Vamos a suponer que estos sean los electrones imaginariamente separados a la distancia d, ¿no? 1 metro. Como tienen carga del mismo signo, habrá fuerza de repulsión, pues, ¿no? F le vamos a llamar a la fuerza. De la ley de Coulomb escribimos la magnitud de la fuerza K producto de las cargas. Ya saben que las cargas del electrón se denota con la letra E minúscula, ¿no? La magnitud, ¿no? E punto E, entre D al cuadrado, ¿no? Es K por E al cuadrado entre D al cuadrado. Y esto lo evaluamos. 9 por 10 a la 9 vale A. Magnitud de la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19 al cuadrado, acá 1 al cuadrado, esto da 2,3, ¿no? Por 10 a la menos 28. Pueden comprobar, ¿ah? Y esa es la respuesta, ¿no? Es cálculo directo, ¿no? Es poco común esta clase de problemas, ¿no? Generalmente le dan 3 o más cargas cuando le piden la fuerza, ¿no? Veamos otro ejemplo. Número 2. Dice, tres cargas puntuales se encuentran en la posición, en las posiciones debería ser, ¿no? Porque estas son las tres cargas, miren, dos negativas a la derecha y a la izquierda, entre las dos hay una positiva. Esta distancia se conoce ya, 20 centímetros acá, 6 centímetros ahí.
Dice que si la fuerza resultante que actúa sobre la carga de más 4 microcoulombs, o sea, Q sub 0, bueno, dice que es 12,3 newton hacia la derecha, o sea, falta la coma, pero no importa. Hacia la derecha y es la dirección, pues, ¿no? Y la magnitud es 12,3. Ese es sobre la carga que está eh, positiva, pues, ¿no? Q sub 0. Determine la magnitud de la fuerza electrostática entre Q sub 2, que está a la izquierda, y la de 4. Ahora, en realidad no le dan el signo de la carga Q sub 2, pero se puede justificar que es negativo, ¿no? Se puede justificar que el signo es negativo, por una razón bien simple. Miren, la fuerza resultante, ¿qué dirección debe tener? Debe estar hacia la derecha, no hacia la izquierda. Entonces, teniendo en cuenta ese dato, indiquemos primero con flechas la fuerza que ejerce la carga negativa que está a la izquierda, Q1. Este es F1. F2 va a representar la fuerza que ejerce la carga negativa que está a la derecha, ¿no? Q2. Entonces, miren, eh, esas dos fuerzas no son iguales, ¿no? O sea, en realidad iba a haber una fuerza resultante. ¿Pero hacia dónde? Hacia la derecha. Quiere decir que F2 necesariamente tiene que estar hacia la derecha y debe ser mayor que F1. Ahora, necesariamente, ¿qué significa? Que la carga Q2 debe ser negativa. Solo si la carga Q2 es negativa, va a atraer a la carga positiva Q sub 0 con esa fuerza F sub 2. ¿Eh? Y además esa fuerza F sub 2 debe ser mayor que F sub 1. De modo pues que la magnitud de la resultante sería la diferencia entre la magnitud mayor F sub 2 menos la menor F sub 1, y eso debe ser 12,3 newton. Ya, pero primero podemos determinar la magnitud de la fuerza eléctrica F sub 1, o sea, la que ejerce la carga, la fuerza de atracción que ejerce la carga Q sub 1 sobre la carga Q sub 0, ¿no? Como vamos a escribir la magnitud, debemos tomar valores absolutos, ¿no? Porque no olvidar que Q sub 1 tiene signo negativo, y como vamos a calcular la magnitud de la fuerza, entonces hay que considerar el valor absoluto de las cargas. El valor absoluto de menos 3 es 3 microcoulombs. Además tiene que estar en coulomb, ¿no? Para que salga en newton. Entonces, abajo la distancia debe estar en metros, ¿no? De la carga Q1 y Q0. Dice 20 centímetros, tiene que ser 20 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, ¿no? Y ahora ya se ha escrito los valores absolutos de las cargas. 3 por 10 a la menos 6 en coulomb, la carga Q1, ya no está el signo porque es valor absoluto. La carga Q0 es 4 por 10 a la menos 6, abajo 20 por 10 a la menos 2, o 2 por 10 a la menos 1, como quieran, al cuadrado. Abajo hay un 4, con el 4 arriba se cancela. Queda 27 por 10 a la menos 1, o sea, 2,7 newton. 2,7 newton. Pero esa es la fuerza F sub 1, ¿no? Esa es la fuerza F sub 1. Están pidiendo la fuerza F sub 2, pero no se conoce. No hay datos para determinar Q sub 2. No, Q sub 2 no es dato. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es simplemente escribir el dato que le dan ahí, que es que la resultante F sub 2 es mayor que F sub 1, entonces la diferencia es la magnitud de la resultante, ya que son vectores paralelos en sentidos contrarios. Eso es 12,3, y ahí es donde vamos a reemplazar F sub 1, 2,7 newton, al lado izquierdo, y ahí despejamos F sub 2, 2,7 más 12,3, ¿cuánto es? 15 newton. Entonces F sub 2 sale 15 newton.
Bien, estos son dos ejemplos de la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica. Sin embargo, la ley de Coulomb también se puede escribir para el campo eléctrico. El campo eléctrico es un concepto más práctico y es posterior al concepto de fuerza, ¿no? Fuerza eléctrica. Así que retornamos a la teoría para estudiar la definición de campo eléctrico, ¿ya? El campo eléctrico se puede definir en analogía con el campo gravitatorio. Se acordarán ustedes hace 2 semanas. Se dice que existe gravedad en un lugar, por ejemplo, en un cuarto, en un recinto. Si al soltar una masa de prueba, la masa de prueba siempre es positiva, experimenta una fuerza gravitatoria, o sea, el peso. Y por lo tanto decimos que existe un campo gravitatorio que es la aceleración de la gravedad. Ya con esa analogía podemos definir el campo eléctrico. Se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio. Si al poner una carga de prueba positiva, situada en dicha región, experimenta una fuerza eléctrica. Ahora, ¿cómo se define el campo eléctrico? Entonces va a existir un campo eléctrico en ese lugar. Se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga eléctrica. Y esto hace equivalente a estos conceptos, porque la carga abajo no se crea, no se destruye, no tiene por qué cambiar, ¿no? Entonces aquí la fuerza eléctrica es equivalente al campo eléctrico. Eso significa que si reemplazo la ley de Coulomb aquí para la fuerza eléctrica, obtengo la ley de Coulomb para el campo eléctrico. También esto nos dice, pues, si la fuerza eléctrica es de atracción, el campo eléctrico también se debe llamar atracción. Y si es de repulsión, el campo eléctrico también se debe llamar repulsión. La unidad en el sistema internacional es Newton por Coulomb, ¿ya? Ahora, la Q sub 0 que aparece en esta definición se llama carga de prueba positiva. ¿Por qué positiva? Para la convención de positiva es para que tenga analogía completa con la masa, ¿no? La definición de campo gravitatorio, la masa se considera positiva o se asume positiva. Y es la que experimenta el campo gravitatorio. El caso de la carga de prueba positiva también es la que experimenta el campo eléctrico. Y esto conduce pues a que el campo eléctrico es producido por una carga puntual y se puede escribir la ley de Coulomb para el campo eléctrico como están leyendo ahí. La magnitud del campo eléctrico en un punto del espacio libre es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que lo produce, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga, ¿no? Se obtiene eso, ¿no? Esta es la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Ahora, la carga que produce el campo eléctrico puede ser positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, acá abajo, si la carga es positiva, eh, Q le llamamos la magnitud. En un punto P del espacio libre a una distancia R, vamos a llamarle R la distancia medida de la carga, al colocar ahí una carga de prueba positiva en el punto P, habrá una fuerza de repulsión. A esa fuerza de repulsión le corresponde un campo eléctrico de repulsión también. Análogamente, si tenemos una carga negativa de magnitud Q también, ¿no? Y queremos determinar el campo eléctrico en un punto P del espacio libre a una distancia R a medida de la carga, colocamos ahí una carga de prueba positiva imaginaria otra vez, en el punto P, experimentar una fuerza de atracción, ¿no? Y a esa fuerza de atracción le corresponde un campo eléctrico de atracción. Como pueden ver, cuando el campo eléctrico es de repulsión, la flecha se aleja de la carga. Cuando es de atracción, se acerca a la carga. O sea, está dirigida hacia la carga. ¿Ya? Aquí también es poco común que le den una sola carga y le pidan el campo eléctrico. Por lo común le dan un conjunto de dos o más partículas cargadas.
y le pueden pedir el campo eléctrico en un punto del espacio libre. Y de manera análoga, los campos eléctricos deben sumarse de modo independiente, así como las fuerzas eléctricas se sumaron de modo independiente, también el campo eléctrico, ¿no? Y eso se llama principio de superposición, ¿no? De campo. Por ejemplo, si tenemos dos cargas, no importa el signo, ¿no? Aunque se le está poniendo una signo más o otro menos, separada a cierta distancia, queremos determinar el campo eléctrico resultante aquí en ese punto. Entonces, primero indicamos con flechas los campos eléctricos de esas cargas. El de repulsión es de la carga positiva, es 1, es el campo eléctrico de la carga 1, repulsión. El de la carga 2, el campo eléctrico de atracción, escribimos E sub 2, ¿no? Y estos vectores se suman de manera independiente, ¿no? Por cualquier método, ¿no? Puede ser geométrico, que es el que se está mostrando, puede ser analítico. Veamos un ejemplo para ir mostrando lo que se está presentando, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. A ver, el número 5 dice, se han ubicado las cargas eléctricas, o sea, las partículas, ¿no? Con carga eléctrica, las partículas con carga eléctrica 1 más 8 metros coulomb. Bueno, acá se ha digitado esto, vamos a eliminar esto. Ahora sí, U2 más 24 microcoulomb, ambas son positivas, ¿no? En los vértices de del triángulo mostrado en la figura, ¿no? Determine la magnitud del campo eléctrico en el vértice libre, o sea, en este punto que está acá, miren. Se han ubicado. Ya, lo primero que hay que hacer es indicar con flecha los campos eléctricos en el punto donde considerado, o sea, donde le piden, es que es el vértice libre, ¿no? A ver, el campo eléctrico de la carga 1 es de repulsión, flecha de celeste, ¿no? Se aleja. De la carga 2 también, ¿ah? Es de repulsión, ¿no? Es U2, ¿no? Se aleja. Ahí usamos la regla del paralogramo y esta flecha en negro va a indicar el campo eléctrico resultante. Le piden la magnitud de ese campo eléctrico resultante. Por ejemplo, el campo eléctrico de Q1 a la distancia de 20 centímetros, lo evaluamos ya.
ley de Coulomb. K, valor absoluto, la carga cos 1 entre R sub 1 al cuadrado. 8 por 10 a la menos 6 Coulomb y la carga 9 por 10 a la 9. Acá la distancia es 20 centímetros, tiene que estar en metros. Se multiplica por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿no? Va a salir arriba 8 entre 4, 2 por 9, 18 por 10 a la 5, ¿no? Newton por Coulomb. Ahora el campo eléctrico de la carga Q2 está a 30 centímetros del vértice. Otra vez la magnitud del campo eléctrico, K, valor absoluto de la carga, entre distancia al cuadrado, 9 por 10 a la 9, la magnitud de la carga, 24 por 10 a la menos 6 Coulomb, la distancia en metros, 30 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y acá sale, miren, 9 arriba, 9 abajo se cancela. Y de ahí va a salir, pues no, fácil, ¿no? Miren, 24 y el factor de 10 es a la 5. Entonces el campo eléctrico resultante, como son perpendiculares los vectores S1 y S2, se calcula por el teorema de Pitágoras. Pero hay que tener en cuenta también, miren, que este 18 que ven acá, y este 24, son múltiplos de 3 y 4. Mira, el 18 es 3 por 6, el 24 es 4 por 6. Entonces la hipotenusa debe ser 5 por 6, o sea, 30. Y lo cual, perdón, a ver, no, es 6 por 4. A ver, acá tenemos 6 por 3, ¿no? 6 por 4, es raro. 6 por 3, 18. 6 por 4, debe 6 por 5. Pero de Pitágoras, ¿no? Son múltiplos de 3 y 4, ¿no? Quedan 9, 24. Ah, ya, está bien. El 18 es de arriba, ¿no? 3 por 6, ¿no? 4 por 6, sí. Debería salir 30, ¿no? Vamos a ver vamos a ver acá el número 5, ¿no? Sí, pues, sale 30. Mm. 30 por 10 a la 5. 30 por 10 a la 5 sale. Porque 18 es 6 por 3. 24 es, o 3 por 6. El 24 es 4 por 6. La hipotenusa debe ser 5 por 6. 30 por 10 a la 5. O sea, 3 por 10 a la 6. Está bien. Entonces acá es 3, ¿no? Este 4 se ha digitado en 3, nada más debería ser ahí. Y ya está. Esa es la respuesta.
Seguimos avanzando con el estudio del campo eléctrico para terminar ya y pasar al otro tema que es potencial eléctrico y condensadores, ¿no? Líneas de fuerza del campo eléctrico. Son líneas imaginarias que representan la dirección del campo eléctrico en una región espacial. Ahora, las líneas se pueden dibujar de modo cuando se tiene una carga aislada, ya sea positiva o negativa, ¿no? Y la convención es que salen de la carga positiva en todas las direcciones, si es que es carga aislada, y entran a la carga negativa en todas las direcciones, ¿no? O sea, para la carga positiva las líneas de fuerza son salientes, para la negativa son entrantes, ¿no? Ahora, también puede ocurrir que no están aisladas, sino están cercanas dos partículas, una con carga positiva y otra negativa, por ejemplo, ¿no? En este caso, como va a haber atracción, las líneas de fuerza se cierran, ¿no? Son cerradas. Salen siempre de la carga positiva y ingresan a la carga negativa. Ahora, si son del mismo signo, por ejemplo, positivo, como va a existir repulsión, las líneas van a ser abiertas. Observen que en la cercanía de las cargas están más cercanas las líneas, ¿no? Y cuando están alejadas, los puntos de observación, o sea, a distancias más alejadas, están más separadas, ¿no? Observaciones sobre las líneas de fuerza. Bueno, unos están viendo ahí, ¿no? Que no se intersectan. Es una observación. Otra es la siguiente, miren. Veamos la siguiente página, ¿ya? El número de líneas de fuerza N, vamos a llamarle, que salen de una carga positiva o que entran a una negativa es proporcional a la magnitud de la carga eléctrica, o al inverso también, la carga eléctrica es proporcional al número de líneas que salen de una carga positiva o que entran a una carga negativa, ¿no? Eso se escribe matemáticamente así, se puede escribir esta razón n, número de líneas sobre la carga, la magnitud de la carga debe ser una constante. Por ejemplo, si aquí tenemos un sistema de dos partículas con líneas de fuerza que pueden ir cambiando.
Cuando son una positiva o una negativa, ahí las que salen de una positiva entran a la negativa, las cargas son de igual magnitud, ¿no? El número de líneas que uno cuenta que salen de una positiva entran a la negativa. Entonces las cargas son de igual magnitud en ese caso. Pero ¿qué pasa si tenemos esta configuración? Miren, ahí ya las cargas no son de igual magnitud, porque miren, el número de líneas que salen de la carga positiva son diferentes, es diferente al número de líneas que salen de la carga negativa, ¿no? Y se pueden contar las líneas, y contando las líneas se pueden relacionar las cargas, ¿no? Por ejemplo, si yo llamo Q1, vamos a poner otro color acá, yo llamo Q1 a la carga positiva, le llamo Q2 a la negativa, ¿no? Para relacionar estas cargas, basta contar las líneas que salen de una y ingresan a otra. Por ejemplo, las que salen de la carga Q1 positivas son, a ver, a partir de acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso significa que Q1 es proporcional a 12 líneas. Y eso debe ser igual a la razón de la carga Q2 al número de líneas que entran. ¿Cuántas entran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí sale que Q2 Q1 va a ser el doble de Q2 en la relación. Veamos un ejemplo y con eso ya pasamos al otro tema. En la figura se muestran las líneas de fuerzas de campo eléctrico de dos cargas puntuales, Q1 más 400 Coulomb, Q2 negativa, no se sabe, ¿no? Le piden determinar el campo eléctrico en el punto P. Acá el enunciado lo podemos mejorar. La figura muestra. Listo.
Y le están pidiendo la magnitud del campo eléctrico en el punto medio P. P es punto medio, como pueden ver ahí en la figura, ya que está a 10 milímetros de cada carga, ¿no? Veamos la solución. En realidad, ahí en el enunciado es campo eléctrico resultante, ¿ah? Hay que poner ahí, hay que precisar. Ahora sí. Entonces, primero podemos poner las flechas que indican los campos eléctricos de la carga uno, que es positiva, repulsión, es uno, y de la carga 2, que es negativa, atracción. Ambos van a tener el mismo sentido, miren. También podemos relacionando, acá falta la N. El número de líneas con las cargas, ¿no? Q sub 1 es proporcional al número de líneas que salen. ¿Cuántas líneas salen de la carga uno? Cuatro, ¿no? Uno, 2, 3, 4. ¿Cuántas entran a la carga 2? Dos. Y de ahí sale la relación entre las cargas. Q sub 1 es el doble Q sub 2. Ahora, como están a la misma distancia del punto P, que es 10 milímetros, entonces el campo eléctrico de la carga desconocida 2 es K por Q entre R al cuadrado, ¿no? Ahora acá, miren, se reemplaza Q sub 2, como se ha escrito el campo de la carga 2, después de la carga 1, ¿ven? K por Q sub 1 entre R al cuadrado. Ahora, Q1 es dos veces Q2, ¿eh? La distancia sí es la misma. Entonces el campo eléctrico de la carga 1 es el doble el campo eléctrico de la carga 2. Ahora, hay que sumar en el punto P y tener en cuenta que la carga Q sub 2 es la mitad de la carga Q sub 1, ¿no? Q sub 1 es 400 microcoulomb, Q sub 2 desde la mitad, ¿no? Como los vectores son paralelos en la misma dirección, la magnitud del campo eléctrico resultante es la suma de la magnitud de cada uno de ellos, S1 más S2, pero S2, S1 es dos veces S2, ¿no? Entonces va a quedar que el campo resultante va a ser tres veces el campo de la carga 2. Y ahora sí, evaluamos. Miren, aquí escribo nuevamente el campo de la carga 2, o sea, esto de acá. Y ahora sí reemplazo, miren, 3, K vale 9 por 10 a la 9, la carga 2 es la mitad de 400, o sea, 200 por 10 a la menos 6. La distancia es 10 milímetros, tiene que estar en metros, se multiplica por 10 a la menos 3 al cuadrado, ¿no? Y eso da 54, ¿no? Al toque, ¿no? Y el factor de 10 es a la 9, ¿no? Newton por Coulomb. Esa es la respuesta. A ver, vuelvan a repasar el ejercicio. Antes ya de pasar al otro tema, aquí ya con esto terminamos la primera parte electrostática. Tómale una captura de pantalla y ahora veamos la segunda parte electrostática.
Veamos sobre el concepto de potencial eléctrico. También vamos a ver como aplicación los condensadores, ¿no? Ahí ahí se están poniendo ejemplos gráficos de ambos conceptos, ¿no? Para definir el potencial eléctrico debemos recordar la energía potencial eléctrica, ya que en función de la energía potencial eléctrica se define, ¿no? Ya, cuando una partícula con carga eléctrica, Q sub cero, vamos a suponer que tenemos una partícula, recibe trabajo para trasladarse lentamente o también sin aceleración desde muy lejos, donde su energía potencial es cero, hasta situarla en el campo eléctrico de otra partícula, el sistema va a adquirir energía potencial eléctrica. Por ejemplo, esta es la carga lejana, una esfera electrizada, energía potencial cero en esa posición lejana. Cuando esa recibe trabajo, pero sin aceleración, de modo pues que la fuerza externa se equilibre con la fuerza eléctrica. Entonces, al colocarla a una distancia r de la otra, el sistema adquiere energía potencial eléctrica. Ahora, ¿cómo está definida? Como directamente proporcional. Eso se deduce a partir de la ley de Coulomb, ¿ah? Directamente proporcional al producto de los valores algebraicos de las cargas, Q sub 0Q, entre la distancia. Cae la constante de Coulomb, Q sub 0 y Q son valores algebraicos, ¿ya? Quiere decir que se reemplazan los signos de las cargas acá. Ya no es magnitud, ya no es valor absoluto, ¿ah? Con esto ya se puede definir el potencial eléctrico, ¿no? Pero antes, ¿qué pasa si tenemos ya no dos partículas, no tres? Entonces, y le piden la energía del sistema. Entonces hay que sumar todas las energías de los pares. El par de 1 con 2, de 2 con 3 y de 1 con 3. O sea, las energías potencial de cada par se suman, ¿no? Ahora, como las partículas se traen a esas posiciones de muy lejos con velocidad, sin aceleración, la fuerza no va a depender, el trabajo realizado por la fuerza no va a depender de la trayectoria. Y cuando es así, la fuerza también se llama conservativa, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender el trabajo? De la diferencia de energía potencial final menos la inicial, nada más. Ahora sí, el potencial eléctrico se simboliza con V mayúscula, es una escalar, una cantidad escalar que indica la energía potencial eléctrica por unidad de carga, o sea, es P entre Q sub 0, ¿no? La unidad arriba Joule, abajo Coulomb. Y eso también se define como voltio, ¿no? Un voltio es el trabajo de un Joule o la energía potencial eléctrica de un Joule que adquiere una carga de un Coulomb. Ahora, la carga también ahí se llama de prueba, ¿no? Aunque ya no necesariamente es positiva, puede ser negativa, pero vamos a considerar que sea positiva. Muy lejos no hay energía potencial eléctrica en la posición lejana de otra, posición lejana respecto a otra que está a la izquierda, ¿no? En A entonces no hay energía potencial, no hay potencial eléctrico. Por definición, si no hay energía potencial, no hay potencial eléctrico, porque el potencial eléctrico es energía, es igual a la energía potencial, ¿no? Pero por unidad de carga nada más. Ahora, si la carga se va acercando a la otra y se traslada sin aceleración, esta fuerza eléctrica de repulsión de la carga que está a la izquierda debe ser equilibrada por una fuerza externa y solo así se traslada sin aceleración. Hasta ubicarla, esa carga de prueba en un punto, en ese punto se va a definir el potencial eléctrico entonces.
o se define el potencial eléctrico en esa posición final. Está claro que ahí hay una energía potencial eléctrica y ahí se define el potencial eléctrico en ese punto. Ahora, si reemplazamos la fórmula de la energía potencial de la página anterior ahí, en la definición que está ahí, se obtiene que el potencial eléctrico es producido por una carga eléctrica. En particular, el potencial de una carga puntual se puede definir de manera sencilla. Si la carga es positiva, en el punto P, ya saben, hay un campo eléctrico de repulsión y habrá un potencial eléctrico de repulsión, ¿no? Y el signo positivo indica la repulsión, significa repulsión. En cambio, si la carga es negativa, una instancia R, un punto P, el campo eléctrico ahí será de atracción. Y el potencial eléctrico entonces va a salir con signo negativo porque se reemplaza el signo algebraico de la carga y significa potencial eléctrico de atracción. Acá también a veces le piden determinar el potencial eléctrico de dos o más cargas. Es poco común que le pidan de uno, ¿no? Eso lo vamos a ver acá. Primera observación, entonces si tenemos dos cargas, por ejemplo, puede haber más también, no importa el signo, en el punto P se suman de manera algebraica los potenciales de cada carga, pero cuando ya se reemplazan ahí, los datos de la carga se reemplazan con su signo algebraico, así que el potencial puede salir con signo positivo en un sistema de dos o más cargas o negativo. Se puede graficar también la fórmula del potencial en función de la distancia. Si la carga es positiva, el potencial se llama de repulsión, tiene signo positivo. Pero ya saben, en la proximidad de la carga, a menor distancia es grande el potencial, a gran distancia es pequeño. O sea, a corta distancia de la carga, la repulsión eléctrica es grande. A gran distancia de la carga eléctrica positiva, la repulsión es pequeña, ¿no? Igual de manera análoga si la carga es negativa. Los valores negativos pues, están debajo del eje positivo de las potenciales, entonces el potencial negativo significa que hay atracción eléctrica. Cerca de las cargas, para valores de R cercano a la carga negativa, habrá fuerza de atracción, ¿no? De gran magnitud, ¿no? Distancia lejana va disminuyendo. Inclusive muy lejano ya tiende a cero, ¿no? La fuerza de atracción, ¿no? O sea, la atracción eléctrica es grande cuando está cercano a la carga, como pueden ver en la curva, y es pequeño, inclusive tiende a cero para valores a distancias grandes, ¿no? Tiende a cero. No sé si habrá un ejemplo con esto. Si no, seguimos avanzando. Bueno, no, hay que seguir avanzando. Queda uno el 4, 5 también ya se ha hecho. Ahora definamos la diferencia de potencial, ¿no? O voltaje, se nota con delta de V.
Ya, no es otra cosa que el trabajo, ¿no? Realizado sobre la unidad de carga en un campo eléctrico. Ahora, ese trabajo puede ser realizado por una fuerza externa. Cuando lo hace una fuerza externa, ojo, sin aceleración, acá vamos a poner. La partícula puede trasladarse de una posición A a otra posición B, y eso va a ser igual a una diferencia de potencial entre los puntos. Por ejemplo, esta es la posición A, la fuerza externa F equilibra la fuerza eléctrica, que es hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, la fuerza externa es hacia la izquierda. Conforme más trabajo reciba, por ejemplo, en el punto B, la energía potencial va a ser mayor, el potencial también va a ser mayor, porque la carga está recibiendo trabajo, una fuerza externa, ¿no? Hacia la izquierda, entonces, aumenta la energía potencial eléctrica o el potencial. Por el contrario, hacia la derecha disminuye, ¿no? El potencial eléctrico entonces disminuye en la dirección del campo eléctrico y aumenta en la dirección opuesta. Ahora, el trabajo de la fuerza externa, que aparece ahí en la figura, no depende de la trayectoria, ya que se traslada sin aceleración, es energía potencial final en el punto B, menos la inicial en el punto A, pero la energía potencial se puede escribir como carga por potencial, ¿no? Factoriza la carga I Q sub 0, se despeja la diferencia potencial que la denotamos con delta dB y queda trabajo sobre la fuerza externa por unidad de carga, que es lo que está escrito al comienzo, ¿no? Es el concepto de diferencia de potenciales, significa trabajo, ¿no? Trabajo por unidad de carga. En un campo eléctrico. Observaciones acá. Como pueden ver al fin, miren ahí, miren, observen, hay dos fuerzas que hacen trabajo. Una es la fuerza eléctrica, otra es la fuerza externa. Como esas fuerzas se equilibran, el trabajo total, o sea, la suma de los trabajos de esa fuerza debe ser cero, ¿no? Ya, eso se escribe acá, ¿ven? El trabajo de una fuerza es el opuesto del trabajo de la otra fuerza. Eso significa que si yo escribo acá el trabajo de la fuerza externa, que no depende de la trayectoria, de la definición anterior, ¿no? Escribo va a ser la carga por la diferencia potencial nada más, no depende de la trayectoria. Esa es la fuerza externa, pero el trabajo de la fuerza eléctrica o del campo eléctrico debe ser el opuesto, ¿no? Porque al sumarlo ambos tienen que dar cero. Se escribe entonces el trabajo de la fuerza eléctrica o del campo eléctrico con igualito, pero con signo negativo. Pero no olvidar que siempre se resta el potencial final menos el potencial inicial, ¿no? En el punto B es el potencial final. En el punto A es el potencial inicial, ¿ya? Ahora podemos usar la definición de trabajo fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento para definir la relación, encontrar la relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una carga positiva, una esfera que se ha electrizado con carga positiva y la ponemos en un campo eléctrico en esta dirección, va a experimentar, por supuesto, una fuerza eléctrica, ¿no? En esa dirección, ¿no? Bueno, ¿cuál es la razón de esto? La razón de esto es lo que vimos en la primera parte, ¿no? Miren, acá, cuando una partícula cargada se ubica en un campo eléctrico uniforme, un campo eléctrico uniforme es aquel que mantiene su magnitud y dirección y puede representarse por líneas de fuerza rectas paralelas igualmente espaciadas, ¿no? Y donde se puede obtener entre dos placas cercanas, ¿no? Si se pone acá una carga positiva, va a experimentar una fuerza eléctrica resultante en la misma dirección que el campo eléctrico, pero si es negativa,
y se pone ahí en ese campo eléctrico uniforme, va a experimentar una fuerza resultante en dirección opuesta, ¿no? Las flechas tienen sentidos opuestos, las flechas tienen sentido opuesto ahí, en el caso de la carga negativa, en el caso de la carga positiva, el mismo sentido. Ya, eso se está usando acá, ¿no? Bien, por eso esa flechita de rojo tiene la misma dirección que el campo eléctrico, porque la carga es positiva. Y tomamos como referencia el eje X. Este es el ángulo que forma con el eje X la fuerza eléctrica, y como se va a trasladar sin aceleración la carga, entonces la fuerza externa debe equilibrarse con la fuerza eléctrica. Vamos a poner que se traslade de A a B la carga. Entonces, por definición de trabajo, el trabajo de la fuerza eléctrica es la fuerza paralela al desplazamiento, que es de F sub E coseno de teta por el desplazamiento, ¿no? Pero a su vez no olvidar que el trabajo de la fuerza eléctrica es el opuesto, menos Q sub cero por voltaje. De acá se cancela Q sub cero y sale la relación, ¿ven?, entre la diferencia potencial y el campo eléctrico. Coseno de teta no es otra cosa que la componente del campo eléctrico en la dirección del desplazamiento. Si teta vale cero, tiene eso, voltaje es igual al campo eléctrico por D, signo negativo, se despeja, queda así. Si vale pi, ahí los signos se convierten en, al multiplicarse los signos negativos sale más, y queda el campo eléctrico voltaje entre distancia, o la magnitud del desplazamiento. La unidad equivalente para el campo eléctrico acá es voltio por metro, ¿no? Entonces ya no solo es Newton por Coulomb, también puede escribirse como voltio por metro. Ya, esto va a servir para mostrar acá un ejemplo, ¿no? A ver, el número 6 que había quedado, ¿no? Se tiene una varilla delgada, dice, de madera homogénea, de masa 2 kilogramos, articulada en el extremo A, ¿no? Acá el signo está de masa acá. Entonces, y está ubicado en un campo eléctrico de 10 kilonewton por coulomb. Determine la carga eléctrica de la partícula ubicada en el extremo B, ¿no? Vamos a mostrar acá. Acá primero se ha mostrado el... para que ésta permanezca en posición horizontal, o sea, la barra, ¿no? Para que la varilla permanezca, que la varilla hay que poner acá, ¿no? La varilla permanece en posición horizontal. Espérense un momento acá, esto es 4. Debe ser 5. Este debe ser 6. Ahora sí, a ver, vamos a ver la secuencia. No, no es la secuencia. A ver, ¿por qué aparece 3 acá? A ver, 1, 2, debe ser 3, 4. Ahora sí,
Ahí está el campo eléctrico, esa es una línea de fuerza, un campo eléctrico uniforme. Ahí está la carga, en el extremo B hay una bola electrizada. El centro de gravedad, G representa el centro de gravedad, ¿ya? Ahí actúa el peso, flecha de rojo. En el otro extremo actúa la fuerza eléctrica que va a tener la misma dirección que el campo eléctrico, que la carga es positiva. Y en el otro extremo también actúa otra fuerza en la articulación. Ahora, si vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio acá, no, y elegimos el punto A como punto de giro, esa fuerza que actúa en el punto A no produce torque, o sea, momento de fuerza. Solo produce en torque el peso, cuyo brazo de palanca es L medios, y la fuerza eléctrica, ¿no? Cuyo brazo de palanca es L, ¿no? El peso hace girar la barra alrededor del punto A en sentido horario, ¿no? Negativo, por convención, eso mismo hemos visto en estática. En- La fuerza eléctrica hace girar la barra en sentido antihorario, ¿no? Por convención positiva. Entonces, la segunda condición de equilibrio de la sumatoria de los torques de esas dos fuerzas, tanto del peso como de la fuerza eléctrica, debe ser cero. El torque de la fuerza que actúa en el punto A es cero porque no tiene brazo, pero la distancia es cero, entonces el torque es cero. Entonces ahí está el torque del peso, mg por L medios. Bueno, el torque del peso en realidad debe ser negativo ahí, ¿no? Vamos a corregirlo ahí. Bueno, es cuestión de signo más acá, ¿no? En convención nomás esto, en positivo. Es el torque de la fuerza eléctrica, no es positivo, ¿no? Ya, el peso produce rotación a la barra en sentido horario. Por convención, el torque es negativo. En cambio, la fuerza eléctrica produce rotación a la barra en sentido antihorario, por convención positivo. Esos torques, cuando se suman el negativo con el positivo, se deben anular, ¿no? De ahí escribimos un medio de mg igual a u por e, ¿no? Esto lo podemos poner al revés, ¿no? Para que se tenga el orden. Ahora sí. El L se ha cancelado acá, por si acaso. Y ya está. De ahí despejamos Q, ¿no? Queda un medio de M por G sobre E. Reemplazamos 2 la masa, 10 la gravedad, 10.000 vale el campo eléctrico. Eso sale 10 a la menos 3 Coulomb, que es un milicoulomb. Esa es la respuesta. Veamos ahora en lo que resta del tiempo condensadores, ¿no? La teoría, ¿no? Pero todavía hay un ejercicio más, ¿ah? Es lo que estábamos viendo ahorita en la teoría, la relación entre campo eléctrico y diferencia potencial. ¿Se acuerdan? Ahorita hemos estado viendo, vamos al número 7 entonces. La figura muestra una región de campo eléctrico uniforme, 2000 newton por coulomb. Determine la diferencia potencial entre los puntos A y B. Entonces acá se usa simplemente la relación, ojo, 30 centímetros ahí es. La diferencia potencial es en A menos en B, ¿no? Eso es lo que le están pidiendo. En A, si la partícula se traslada si la fuerza externa hace trabajo de B a A, entonces en A es mayor, ¿no? Que en B. El campo eléctrico siempre tiene la dirección de mayor a menor potencial, como le digo. Entonces el potencial en A es mayor que en B. Acá también podemos poner diferencia potencial, ¿no?
Y ya está. Reemplazamos nada más 2000 el campo eléctrico, 30 por esa menos metros de la distancia, 600, ¿no? Ahora, ¿qué es un condensador o capacitor también se llama? Es un sistema conformado por dos conductores, como pueden ver ahí, que van a adquirir cargas de igual magnitud pero de signos opuestos, ¿no? Eso se debe a que va a existir siempre una fuente de voltaje que, y eso va a entregarle voltaje, eso va a hacer que el campo eléctrico realice trabajo para sacar a los electrones de un conductor y llevarlos al otro, ¿no? Durante ese proceso se cumple esta relación directamente proporcional entre la carga y el voltaje. Se llama capacidad o capacitancia. Ahora, no depende de la capacidad ni de la carga ni del voltaje, ¿no? Es una constante proporcionalidad. Veamos la unidad de la capacidad. Coulomb sobre voltio, esto es faradio, pero en electrostática el faradio es una unidad grande, ¿no? La carga, las capacidades que adquieren los condensadores son milésimas, 10 milésimas, micro, nano, ¿no? De la unidad faradio, ¿no? ¿Cómo se representa? Por los condensadores, dos líneas paralelas, ¿no? ¿Cómo se representa una batería? Una línea paralela grande, polo positivo, mayor potencial, y una línea corta, polo negativo, menor potencial. Un interruptor abierto así se representa, uno cerrado así. Ahora, los condensadores se pueden conectar de dos formas opuestas. Una se llama en serie. Simplemente un alambre conecta a los condensadores. Y si el sistema se conecta a una diferencia en potencia, el voltaje que se entrega a la batería se divide, ¿no? O la fuente de voltaje se divide en voltajes parciales, ¿no? Ya, pero como están conectados en serie, la carga que suministra es directa, ¿no? Así que no debe crearse nueva carga, debe ser la misma en cada uno de los condensadores. La ley de conservación de energía exige que el voltaje sí se divide, ¿no? En voltajes parciales. La suma de ellos debe ser el voltaje total. Y cuando estos se conectan en serie, puede reemplazarse, puede reducirse a uno solo, un condensador equivalente cuya capacidad equivalente se determina a partir de esta suma de inversos. Se tiene que sacar todavía como un denominador y de ahí despejar, ¿ya? En cambio, cuando están en paralelo, que es la conexión opuesta, los extremos están conectados entre sí a un mismo potencial, que es el potencial positivo, mayor potencial de una batería, y el negativo. Así que la fuente de voltaje va a entregar el mismo voltaje a cada condensador, ¿no? Lo que sí va a ser diferente en cada condensador es la carga, ¿no? La carga se divide, una parte para cada condensador, en cambio el voltaje sí es el mismo cuando la conexión es en paralelo, ¿no? Según la conservación de la carga sí se divide en cargas parciales en cada condensador. Y la capacidad equivalente de una conexión en paralelo es la suma directa de dos o más condensadores, es la suma directa. Veamos un último ejemplo. A ver, el número 10 de conexión de condensadores. A ver. La figura muestra un conjunto de condensadores de capacitancias 4, todos les piden la capacidad equivalente, ¿no? Entre M y N, ¿no? Ahí está. Miren, observen que cómo están conectadas las placas de azul. En realidad están a un mismo potencial, ¿no? Están en paralelos. Acá también, estos están a un mismo potencial. Están en paralelo. Entonces tenemos dos pares de condensadores en paralelo. Cada par tiene una capacidad equivalente de C más C, o sea, 2C. Y se tiene ahora reducido el sistema a estos dos nada más, ¿no? Que van a quedar en serie, ¿no? 2C, 2C. Van a quedar en serie.
como están en serie, se suman los inversos o se multiplican las capacitancias y se divide entre la suma, ¿no? Ahí está, 4 arriba, 4 abajo se cancelan, va a quedar C solo, ¿no? Pero C vale 4, entonces la respuesta es 4 microfarads. Esa es la respuesta. Bueno, nos pasamos de la hora. Gracias por su atención, será hasta la próxima. Cuídese, profe. Ya, gracias. Ya, profe. Ya, Chao, profe. gracias. Cuídate, profesor. Gracias, gracias, gracias.